Y lo último que quiero decir antes de pasar a la hora de la apreciación es que esta es una teoría personal. A mí me gusta pensar que cada compositor tiene una forma que lo hace fuerte y que lo hace poderoso a la hora de componer. En el caso de Bach, por ejemplo, podrían ser sus conciertos para teclado, o las tocatas y las fugas, o prácticamente toda su obra, porque Bach era perfecto. Bach es, los músicos no me dejarán mentir, Bach es Dios para todos. En el caso de Clementi eran sus conciertos para piano, en el caso de Mozart, desde mi perspectiva, eran sus óperas, en el caso de Haydn, eran sus cuartetos. Y en el caso de Beethoven, eran sus sinfonías. Sí, las 9 sinfonías. Las 9 son importantes. Hay unas más famosas que otras, hay otras más importantes que otras, pero todas son importantes porque todas definieron algo en la historia de la música. Yo me voy a centrar solamente en algunas que son las más famosas. Ojo, no quiero decir que las que no voy a citar no fueran importantes o que hayan pasado sin pena ni gloria, pero son, en comparación con las que voy a mencionar, un poco inferiores. La primera y la segunda sinfonía, por ejemplo, aunque no pasaron sin pena ni gloria y en su momento fueron piezas bastante dinámicas, todavía tenían un dejo de tradición, todavía tenían un dejo de, voy a hacer las reglas, o sea, voy a seguir las reglas como se supone que debo de seguirlas, voy a meter esto aquí, voy a meter esto aquí. Eso sí, tenían muchos cambios dinámicos, de repente Beethoven estaba tocando en este volumen y pasaba a tocar en este volumen, ¿no? O sea, a él simplemente no le importaba cambiar de pianísimo a fortísimo de manera súbita, lo cual lo hizo bastante famoso entre los jóvenes y bastante detestable entre los viejos. Es en la tercera sinfonía, la sinfonía heroica, que los reflectores se fijan en Beethoven. Y lo digo de manera figurativa porque en ese entonces no había reflectores. Una sinfonía que básicamente desechaba las viejas propuestas tradicionales, pero abrazaba las propuestas beethovenianas y las transformaba en algo extremo. O sea, si teníamos pianísimos y fortísimos en la primera y en la segunda, estos realmente se marcaban cuando pasamos a la tercera sinfonía. Los temas son cada vez más declamatorios, los instrumentos de aliento metal tienen cada vez más protagonismo en las sinfonías, y se los digo como músico, como contrabajista, tocar la primera o la sinfonía segunda de Beethoven te prepara en muy poco para la tercera. Una vez que abordas la tercera, te das cuenta de que hubo una real transición entre el Beethoven de antes y el Beethoven de ahora, ¿no? Esta sinfonía originalmente se le dedicó a Napoleón, dedicatoria que decidió eliminar de su, o sea, que decidió eliminar del manuscrito porque Beethoven estaba muy en contra de lo que hizo Napoleón en ese entonces, que fue proclamarse emperador de Francia, ¿no? En ese momento él pensó que Napoleón solamente iba a servir a sus intereses y a lo que le interesaba y se iba a convertir en un tirano, cosa que sí pasó. Así que rayoneó la hoja en donde venía la dedicatoria de Napoleón. Pero no solo la rayoneó, sino que lo hizo con tal fuerza y con tal ímpetu y con tanta furia que rompió la hoja y el lápiz con el que lo estaba haciendo. Y todo esto lo hizo después de destrozar el cuarto en el que estaba debido a un ataque de ira. Sobre esta línea que cimenta la tercera sinfonía, tenemos la quinta sinfonía, que es una obra que se ha convertido en una especie de vaca sagrada también, igual que Beethoven. Y es una especie de confesionario para el compositor, porque en ella vuelca toda la frustración y todo el enojo y toda la desesperación que le causaba saber que eventualmente se iba a quedar completamente sordo y que en lo que alguna vez fue el mejor, de pronto lo iba a dejar de ser porque no iba a escuchar nada. Y hoy todos entendemos que esta era una pieza genial de Beethoven, genial en el sentido de la hizo un genio, ¿no? Sin embargo, las críticas en ese entonces no fueron del todo positivas. Sabemos nosotros que esta pieza definió muchas cosas para las siguientes sinfonías de Beethoven, como los alientos metal, como el uso real de contrabajos y de chelos, transformando la sonoridad de una orquesta casi a la décima potencia, ¿no?
Si de por sí era estridente en la tercera, era todavía más estridente en la quinta sinfonía. Incluso algunas personas dijeron que era carente de estética, demasiado fuerte y poco amable para el oído de la época. Y minimalista también, porque es una sinfonía que cimenta toda su base en cuatro sonidos que van en orden descendente. Ahora, ese criterio de cada quien, si ustedes consideran eso como algo con mérito o como algo muy patético, personalmente pienso que es algo genial. Construyó 4 movimientos a partir de 4 sonidos. O sea, al menos a mí se me hace genial. Cuando compone su séptima sinfonía, nos damos cuenta de que Beethoven era bastante testarudo y bastante inflexible a las demandas tanto de sus jefes como de la crítica. Pues lo que hizo en la quinta intenta llevarlo otra vez al extremo en la séptima. O sea, y ahorita lo vamos a ver, hay un pasaje que yo defino como un solo de timbal en el primer movimiento. Pero no me quiero centrar solamente en el primer movimiento, también me quiero centrar en el segundo, porque en ese momento dijeron que Beethoven, gracias a ese segundo movimiento, era un compositor pobre que no sabía cómo utilizar la melodía. Había un señor que se llamaba Friedrich Wieck, que era músico, era pianista, era crítico, pero la historia lo conoce por ser el papá de Clara Schumann. Bueno, este señor calificó la sinfonía como los sueños y las ínfulas de grandeza de un borracho empedernido. Dijeron que era poco sofisticado y dijeron que era demasiado estridente, cosa que a Beethoven supongo ya no le sorprendía. E incluso en la novena, que es probablemente la pieza que todo el mundo ubica de Beethoven, que todo el mundo, ya sea alguien entendido en la música clásica o alguien neófito en la música clásica, sabe que existe y sabe que por eso Beethoven es famoso. Aún en esa pieza, todavía podemos escuchar a un Beethoven enojado. ¿Con quién? Con el mundo, con la crítica, con la gente, con sus amigos que se desaparecían y evidentemente con su papá. O sea, ahora vemos con naturalidad toda esta pieza y vemos con naturalidad la dimensión de la orquesta y la dimensión de un coro, ¿no? O sea, antes era impensable ver una orquesta sinfónica con un coro. Impensable. Yo creo que la gente que entró y vio todo eso dijo como, ¿qué demonios está pasando? ¿Cómo se le ocurre a este hombre poner un coro en una sinfonía? Wagner, por ejemplo, que por cierto después vamos a hablar sobre las personas posteriores a Beethoven, y Wagner es uno de ellos, dice que desde su perspectiva la orquestación de la novena sinfonía es prácticamente perfecta. El problema es que estaba tan gastada, estaba tan usada, estaba tan llevada al extremo, que la única manera en la que Beethoven pudo resolver ese problema fue metiendo un coro. Aparte, esta sinfonía tiene un texto de Schiller, que es el famoso himno a la alegría, ¿no? El que todo el mundo conoce. Pero lo que muy poca gente sabe es que Schiller en su momento escribió el himno de la libertad, pero por la censura del momento tuvo que cambiarlo a alegría. Esto porque las dos palabras en alemán son palabras que riman, se parecen mucho. Entonces, entre alegría y libertad no había gran diferencia, pero los entendidos de la obra de Schiller en ese entonces sabían que Schiller se refería a libertad. Y Beethoven era un entendido de la obra de Schiller, entonces no puso ese texto solamente porque sí, lo puso perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y de lo que estaba intentando entender, hacerle entender al mundo. Incluso en esta obra, que fue la última gran obra de Beethoven, él se pronuncia como un conquistador, se pronuncia como un grande, negándose a ceder y a complacer a su público. Básicamente, quien no esté dispuesto a escuchar y quien no esté dispuesto a entender, que no escuche, que se vaya.